Ave María Purísima, nuevamente aquí con ustedes, queridos hermanos, para compartir la palabra de Dios en estas charlas pascuales que estamos a lo largo de este tiempo pascual celebrando, compartiendo con ustedes. Estamos, como decíamos, centrados en este tiempo de Pascua en los relatos de la resurrección, para nosotros profundizar lo que es el dato central de nuestra fe. Y el dato central de nuestra fe es que Cristo ha resucitado. Todo lo demás carece de sentido si Cristo no hubiera resucitado. De ahí la importancia de no solamente vivir, celebrar este misterio pascual, este tiempo pascual, sino conocer a fondo por qué nosotros creemos en la resurrección del Señor. Y no hay mejor manera pues que acercarnos en primer lugar a la palabra de Dios, que es la que nos transmite directamente esos relatos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Relatos que por otra parte tienen toda una forma de narrar este acontecimiento, y que tenemos que conocer la manera en que nos ha sido transmitida la fe en el Señor resucitado. Pero como siempre vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien una vez más abra nuestra mente, mueva nuestro corazón con sus dones, con sus gracias, y podamos nosotros penetrar toda esa riqueza escondida dentro de la palabra que se nos proclama en este día. Palabra que, como nos dice el mismo Jesús en el Evangelio, es palabra de vida eterna, es palabra de salvación. El apóstol San Pablo, en una de estas catequesis anteriores o charlas pascuales anteriores, nos decía en la primera carta a los Corintios que a nosotros proclamar el querigma, es decir, el anuncio solemne de la fe en la pasión, muerte y resurrección del Señor, en ese momento acontece la salvación. Pues vamos a pedir para que en nosotros se dé ese acontecimiento de salvación, lo vivamos, seamos penetrados por esa salvación y nuestros corazones se muevan a recibir la salvación que de parte del Señor Jesús nos es dada y regalada por su gracia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a invocar la intercesión maternal de la Santísima Virgen. Estamos aquí, como podemos ver, en su santuario de Schoenstatt, y ella, como Madre Reina y victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, nos cobija y nos regala esta gracia de cobijamiento, esta gracia de llevarnos a una experiencia profunda del misterio de Cristo. Y por eso pedimos que ella nos alcance desde este lugar santo de gracias su intercesión maternal, para que ella, mediante el Espíritu, que nos abra al corazón de Cristo Jesús y su palabra. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, siempre comenzamos con la lectura de la palabra de Dios, porque ella es la fuente de toda nuestra fe, esa fe que nos es transmitida ininterrumpidamente desde los apóstoles hasta nosotros. Y acercándonos al Evangelio, nos acercamos al mismo Cristo que nos habla en su Evangelio, en esa buena nueva de salvación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que este impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato le dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y hermanos, esto es palabra del Señor. Alguno me dirá: pero Padre, ¿por qué usted proclama este Evangelio si este Evangelio no es directamente el Evangelio que nos habla de la resurrección? Y ciertamente esa observación es muy buena, pero he querido comenzar en el día de hoy nuestra charla pascual yéndonos a qué pasó después de que muere el Señor en la cruz, porque a veces como que ese tiempo se nos queda un poquito fuera, sin conexión ni a la pasión y tampoco a la resurrección. Y el Evangelio de San Mateo ha querido pues exponernos ¿qué pasó? También San Juan nos lo va a decir allá por el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Nos habla también cómo José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues
fíjense que aquí no dice quién fue, fueron pues y retiraron el cuerpo. Fue también Nicodemo. Entonces fíjense, aquí ya nos inserta un personaje que no nos narra el Evangelio de Mateo, Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Por lo tanto, estamos ante una tumba nueva que lo más seguro pertenecía a José de Arimatea, este discípulo clandestino de Jesús, como Nicodemo. Nos dice el Evangelio que era un hombre rico, igual que Nicodemo, que era un influyente miembro del Sanedrín. Eran personas adineradas. Para cuando le diga a usted que los ricos no se salvan, no, hermanos, los ricos y los pobres se salvan, siempre que seamos pobres de espíritu y estamos abiertos al corazón y al mensaje del Evangelio. Así que ahí tenemos dos casos y los dos son santos de la iglesia. Volvemos. Tanto San Juan en su Evangelio capítulo 19 con San Mateo en capítulo 27 nos hablan de que Tomás va donde Pilato, pide el cuerpo de Jesús. Recordemos que la crucifixión del Señor ocurre bajo el poder de Poncio Pilato, que era el gobernador romano de eso que hoy conocemos como Israel, la tierra santa. Por lo tanto, bajo la jurisdicción romana. Por eso es que tiene que ir donde Pilatos. Y Pilato, que se había extrañado de que muriera tan pronto. ¿Y por qué se extrañaba Pilatos? Como también nos lo va a decir el Evangelio. Porque normalmente un crucificado tardaba varios días en morir. Pero en la muerte de Jesús se nos había narrado que hubieron unos acontecimientos cósmicos en la naturaleza, como fue el terremoto ante la muerte del Señor, como fue la oscuridad que se cernió durante horas en aquel sitio, y los romanos no podían abandonar los cuerpos en las cruces, porque tenían que vigilar que no se los robara. Entonces ahí es cuando reciben la orden de romperle las piernas, los huesos con un mazo, se les rompían las piernas, los cuerpos colapsaban, morían, y ya, bueno, solucionado el problema. En el caso de Jesús, como habíamos dicho anteriormente, no ocurre así, ya había muerto, y entonces por si quedaba algún hálito de vida en el crucificado, entonces manda que se le traspase con la lanza. Y ahí es cuando es traspasado el Señor por su costado hasta llegar al corazón. Y de esa forma, pues, así, pero como dice la Escritura, no se le rompió ni un hueso. Y esto, ¿por qué pone esa frase? Porque así como el Cordero Pascual no se le podía quebrar ningún hueso, así Cristo, el nuevo Cordero Pascual, tampoco se le rompió ni un hueso, sino que fue inmolado, pero fue inmolado como cordero, que con su sangre nos lavó del pecado y lavó el pecado del mundo. Bien, volvemos al texto. Entonces pide a Pilato que le entreguen el cuerpo, Pilato lo da, y entonces
José de Arimatea, que era de este pueblo, Arimatea, toma el cuerpo y lo envuelve en una sábana limpia. Entonces fíjense, son detalles que nos hablan, por un lado, de la veneración que se le tenía al Señor. También nos lo va a decir San Juan, que se le fue envuelto en una sábana, y de ahí viene lo de la sábana santa, la famosa sábana santa. Entonces la sábana santa no la vemos lo grande que es como para cubrir el cuerpo del Señor, que el Señor, según la sábana santa, era un hombre alto, o sea, no era un chaparrito, era un hombre alto, fornido, y entonces lo envuelve, dice San Juan, al modo de los judíos. Y ahí, junto con ese otro discípulo clandestino de Jesús, Nicodemo, que aparece en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que había ido de noche para hablarle y preguntarle a Jesús cómo él podía entrar en el reino de Dios. Bueno, pues ese discípulo se une a José y dice que había un huerto donde había un sepulcro nuevo. Las personas que hayan podido tener la dicha de ir a Tierra Santa y visitar la iglesia del Santo Sepulcro, se van a dar cuenta que dentro de la misma iglesia, a un extremo, va a estar el Calvario y al otro extremo de la iglesia va a estar la tumba del Señor, el sepulcro. Entonces, por eso es que estaba cerca. Recordemos y nos tenemos que hacer a la idea que en esa época todo eso quedaba fuera de las murallas de Jerusalén, era campo. Por lo tanto, el Calvario, como lo que es la zona de donde pusieron a Jesús en el sepulcro, que dice el texto, fue excavado en la roca. Entonces ahí, en ese momento, José de Arimatea y Nicodemo depositan en ese sepulcro nuevo. ¿De quién era el sepulcro? Lo más seguro que José de Arimatea, que puso ahí el cuerpo del Señor. Y es otro detalle más que nos da el Evangelio. Una sábana limpia, un sepulcro nuevo. ¿Por qué subraya esto? Porque son datos de amor. Datos de amor. Estas personas amaban al Señor y lo expresaron de esta manera. Imagínese que usted tenga una tumba y se la dé, pues, qué sé yo, al cura que usted, ¿verdad? O que de su iglesia, porque no tiene dónde enterrarlo, pero como usted lo ama, pues dice, mira, yo tengo un panteón de mi familia, póngalo ahí. Es un detalle de amor. Pues eso hicieron con Jesús. Pero también hay otro dato. Acuérdense que Jesús había muerto ¿cómo? Había muerto ajusticiado. Eso era una maldición. Además había sido colgado de una cruz. Era la muerte peor de todas las muertes. Además Jesús destrozado, flagelado, con todo lo que conocemos de la pasión del Señor. Entonces era como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, según la ley, era un maldito. Por lo tanto, todo lo que entraba en contacto con Jesús quedaba maldecido. Y por eso, ya ese cadáver de un ajusticiado no podía ser puesto en un sepulcro que ya había sido ocupado. ¿Por qué? Porque si no, todo hubiera quedado contaminado. Los huesos de alguna persona que hubiera sido enterrada y quedaban contaminadas porque había entrado en contacto con ese cadáver
de un ajusticiado, de un maldito según la ley. Entonces, el detalle del sepulcro nuevo. Dato muy interesante. ¿Dónde estaba el sepulcro? Dice San Juan, en un huerto, en un jardín. ¿De dónde fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, sacados por Dios después de su pecado? Del paraíso, que era un jardín, un huerto. ¿A dónde va Cristo, el nuevo Adán? Para que a un huerto. Son detalles, pero detalles que nos hablan como aquello que ocurrió en el libro del Génesis. Ahora Cristo, nuevo Adán, nos viene a rescatar de la maldición del pecado. Y recuerden, ¿dónde se mostró la maldición del pecado? Con la muerte. Pero ahora Él, con su muerte, nos viene a rescatar de la maldición del pecado. ¿Para qué? Para volvernos otra vez a la vida del paraíso, a la vida de comunión con Dios. Por eso es que estos detalles no pueden pasar desapercibidos. Son detalles muy, muy importantes y de un gran contenido teológico. Por eso es que yo les recordaba y les quiero volver a recordar cómo los relatos de la resurrección los tenemos que entender no en un sentido cronológico, sino en un sentido teológico. Y aquí pongo un ejemplo. Imagínense que yo cojo a una mamá, a una señora que trabaja, que es técnica de un laboratorio, cojo a un periodista hombre, cojo a un señor de la calle y cojo a un joven. Y me los llevo a la escena de un accidente. ¿Qué es lo que va a pasar? Imaginemos, ¿verdad? Cada uno nos va a relatar. Yo les digo, cada uno escríbame un relato del accidente, de lo que ustedes vieron ahí en la escena. La escena objetivamente es la misma. Es la misma. Pero ¿qué pasa? Primero vamos a coger la mamá. La mamá lo que se va a fijar es que, y nos va a decir en su relato, que en el carro había una señora que tenía 2 nenes. Ella no ve que está el marido, ni que en el otro carro había otro señor. No, ella se fija que hay una mamá que tenía 2 nenes. ¡Wow! Se olvidó de los otros. No. Enfocó el accidente desde su óptica de mamá. Y para colmo, se ponía a llorar y lo pone así en el relato porque uno de los nenes estaba en el car seat, en el asiento especial para los niños que tenemos que poner en el carro. Bueno, pues en el car seat estaba un nene y el otro nene, la mamá lo tenía agarrado en los hombros, lo tenía en los brazos. Y eso fue lo que nos contó. Y ella dice, y que la mamá se veía así, 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 así. Bien. Llega la patóloga, o mejor dicho, más que de la patóloga, la técnica de laboratorio, va al accidente y dice, bueno, yo en el accidente me di cuenta que las personas que estaban en los carros eran personas que ya la sangre estaba coagulada. Lo que quiere decir que en el accidente esas personas llevaban ya un tiempo, porque si la sangre está coagulada tarda tanto en coagularse.
era una sangre que se veía abundante, lo que quiere decir que esas personas se habían desangrado en ese accidente. Adiós, pero ¿y por qué no nos habló de la mamá? Porque ella está objetivamente mirando la escena y analizándola como una persona que es técnica de laboratorio. ¿Entiende? ¿Por qué los evangelios a veces tienen distintos enfoques? Bueno, pero esas son las dos mujeres. Vamos a coger el hombre, el periodista. El periodista va a visualizar, y estamos en la misma escena, en el mismo lugar, en los mismos carros, todo. El periodista dice, bueno, aquí estoy en la escena de un accidente aparatoso, ya nos pone una palabra que las otras dos personas no han usado, aparatoso, quiere decir que fue un desastre, donde estuvieron involucrados 5 carros, ya nos dijo otra cosa, las otras dos no nos dijeron de los 5 carros, donde esto fue en la intersección de la carretera 129 con la 130 en el barrio Campo Alegre de Atillo. Ya incluso nos pone unas coordenadas. ¿Por qué? Porque recuerden que esta persona está acostumbrada a hacer crónicas para un periódico. Entonces se fija más en estos detalles que le interesa a la gente conocer, y él por su profesión lo sabe, pero a la vez le permite a la gente que no ha estado en la escena, por esos detalles que le está brindando, hacerse una idea de cuál accidente es y dónde fue el accidente, porque la gente cuando ve una noticia enseguida se pregunta ¿y dónde fue? Porque no es lo mismo que esto sea aquí cerca de mi casa que haya sido en Argentina o en Chile o allá por la China. No, pues sí, porque accidente hay en todos lados. Pero fue al lado de mi casa. Oye, ¿tendré yo un familiar en ese accidente? Bueno, el periodista nos empezó a narrar con ese tipo de detalles. Nos habló de la sangre, nos habló de la mamá, nos dijo que habían 5 carros, que fue en tal lugar, qué tal y qué tal. Nos dio un resumen de esto. Ahora vamos al señor de la calle. Hombre, dice, bueno, yo lo que les tengo que decir, que pues vi el accidente y había un señor. Miren, por primera vez hay alguien que nos dice que había un señor. Las otras 3 personas no nos dijeron que había un señor. Pero es un hombre. No le presta atención a si había mujeres o niños, le presta atención a que había, y que era el conductor de uno de los carros, y que el otro era una mujer, y que el otro era otro hombre, y que el otro era un anciano. Pero él se fija en los conductores. ¿Por qué? Porque él está como persona de la calle pensando en el seguro. ¿Para qué? Para que cuando llegue la policía uno pueda hacer el reporte rapidito. Por lo menos en Puerto Rico es así. ¿Ven? Este hombre, pero nos dio unos detalles importantes. Nos dio unos detalles de que el coche donde estaba, el carro donde estaba la señora con los nenes, quien lo conducía era un señor, que lo más seguro puede ser el esposo de esa señora, porque si habían 2 nenes. Ok. Otros detalles. Ahora vemos donde el joven. Y el joven llega a la escena y empieza a mirar todo, y lo que se le ocurre decir es: mira, la que le chocó por detrás fue una mujer y tenía un celular y estaba en Facebook. Lo más seguro estaba testeando o viendo Facebook y provocó este aparatoso accidente.
El joven mira desde la perspectiva de joven, pero notó un detalle: la mujer que chocó, o por lo menos la que se ve que chocó al carro donde está la mujer, los nenes y el hombre, y la que hizo chocar a todos los otros, fue una mujer que estaba con un celular, porque él lo vio, y que estaba en la página de Facebook. ¡Ay, señores! Un detalle que ni la mujer, ni la otra, ni el reportero, ni el señor de la calle, pero era un joven, y a los jóvenes les gusta, pues, estar con los celulares y todo esto. Ven, hermanos, ¿por qué los evangelios nos dan de los relatos no datos cronológicos, sino teológicos? Porque cada uno de ellos va a narrar el mismo acontecimiento, la misma historia, pero en una perspectiva distinta. El mismo hecho: Jesús ha resucitado, pero ya hemos visto como San Juan nos da unos detalles, San Marcos nos da unos detalles, San Lucas nos da unos detalles, Pablo nos da unos detalles y Mateo nos da otros detalles. Entre todos es que podemos reconstruir algo, porque tampoco todo, de lo que ocurrió en ese momento de la resurrección del Señor. Segundo, los evangelistas no vienen a satisfacer nuestra curiosidad, sino a llevarnos a la fe y a la salvación. Por eso, detalles que a mí en el siglo XXI me podrían interesar de ese momento de la resurrección, el Evangelio no nos va a decir nada. O por lo menos nosotros quisiéramos clarificar: oye, pero ¿por qué si este dice que pasó esto y este dice, pero qué fue primero, qué fue después? Los apóstoles, los evangelistas no vienen a satisfacer ese tipo de curiosidades. Vienen a proclamar un hecho de salvación. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 20, cuando termina la primera parte de las apariciones del resucitado, fíjense lo que va a decir San Juan. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Ya no lo dice el mismo San Juan. Estas han sido escritas para que creáis, ¿ve? Llamado a la fe, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y, segundo punto, para que creyendo tengamos vida en su nombre, salvación. Entonces, el programa de los evangelios, de todos, aquí lo especifica ya San Juan de una manera concreta, es que no todo está escrito. Esto que se escribió es para que nosotros tengamos fe, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, es decir, por ese acto de fe, que todo acto de fe es siempre un acto de entrega amorosa a Dios, al Señor, podamos ser salvados. Por eso en Juan 3:16 se nos dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y eso es lo importante. Por eso no vayamos a buscar curiosidades. No somos señoras de laboratorio, técnicos de laboratorio, no somos reporteros, somos creyentes. Estamos ante una predicación querigmática, del querigma. Tercero, que es todo lo que ellos escriben de las apariciones,
Es una selección, por lo tanto no escriben todas las apariciones. Ya hemos visto en el capítulo 15 de 1 Corintios cómo San Pablo nos habla de que el Señor se le apareció a más de 500 hermanos, de los que todavía, dice Pablo, algunos viven. De 500 más o menos, porque tampoco más de 500, pero vamos a redondear a 500. De 500 hermanos que para aquella época hayan muerto, póngale 200, todavía nos quedan 300 que están vivos, que estaban vivos en la época de Pablo y que podían incluso contradecirlo. Por eso es que él los lleva a ser testigos de la afirmación que está haciendo. Eso es importante. Por lo tanto, lo que los apóstoles han hecho es subrayar, poner de relieve aquello que quieren resaltar de ese hecho mistérico, de ese misterio de la resurrección. ¿Y por qué habíamos empezado entonces por este relato de Mateo, donde nos habla en primer lugar de la sepultura de Jesús? Porque quiero empezar para entrar en el relato de qué ocurrió aquel día. Pero antes vamos a leer y dice: al otro día, el siguiente a la preparación, el Pashévere, que fue el Viernes Santo, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que este impostor dijo, cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Dijo, es un impostor, un mentiroso, un farsante. Pero ¿por qué van a Pilato? Recuerden que ellos pusieron a Jesús bajo la autoridad de Pilato para que dictara la sentencia de muerte, que era la crucifixión. Eso no lo podían hacer ellos. Tenían que recurrir. Había un doble foro judicial. El foro judío, propiamente el que se regía por las escrituras del Antiguo Testamento y que le daba al sumo sacerdote y al Sanedrín, que era el cuerpo colegial que con él administraba pues la fe, pero también la parte jurídica del pueblo de Israel. Ese era el primer foro, pero estaba un foro añadido, que era el foro romano, es decir, la instancia romana, y esa dependía directamente del gobernador, que era el representante a su vez del César de Roma. Entonces, estamos ante dos jurisdicciones, y los judíos, como no podían darle a Jesús muerte, entonces lo pasan a la jurisdicción, al foro romano, a la jurisdicción de Roma, y por eso es que se reúnen para recordarle a Pilato. ¿Pero por qué les recuerdan? Porque ellos saben que Pilato estaba para no condenar a Jesús. Él se lavó las manos: yo soy inocente de la sangre de este justo. Recordemos ese detalle. Pero lo crucifica por insistencia de los mismos judíos, que le piden expresamente la crucifixión y llegan a decir: nosotros no tenemos más rey que el César es nuestro rey, y si tú dices que eres amigo del César y no nos matas a este, tú te haces enemigo del César. O sea, pusieron a Pilato entre la espada y la pared. Fue un complot muy, muy orquestado políticamente. Entonces Pilato se lava las manos: yo lo encuentro inocente, pero allá vosotros, allá ustedes. Bien, dicen que es un mentiroso, manda, pues, dicen los judíos, que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día. ¿Por qué hasta el 3er día? No sean que vengan los discípulos, los roben. Fíjense cómo esto no está en la mente de los discípulos.
está en la mente de los judíos. Y digan, luego el pueblo resucitó de entre los muertos. Entonces ellos se quieren adelantar a un supuesto robo que nunca se dio, porque como habíamos visto en las anteriores charlas, los apóstoles y todos los discípulos de Jesús estaban en un shock emocional, lo que se llama un trauma o un shock traumático. Entonces ellos estaban escondidos, ellos estaban llorando, ellos estaban de duelo. Ellos no estaban para robar nada, si Jesús ya se había muerto. Tan muerto que para ellos se había acabado todo. Todo. Pero los judíos, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, que eran los que habían maquinado todo lo de la muerte de Jesús, pensaron más. ¿Por qué? Porque se acordaron, dice, de las palabras que había dicho de que iba a resucitar. Y ya ellos maquinan todo lo de robo, la posibilidad de que vayan por la noche. Y entonces, ahí es cuando Pilato les dice, bueno, pues ahí tienen la guardia, ahí tienen la guardia, ahí tienen la guardia. ¿Y quién era la guardia? Si nosotros nos vamos a Juan 18:3, fíjense que cuando van a tomar preso a Jesús en el huerto de los Olivos, hay un detalle que solo lo toca San Juan. Y es que Judas dice, llega allí, es decir, al huerto de los Olivos, con una cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos. Por lo tanto, teníamos un grupo de soldados romanos, la cohorte, y un grupo de soldados judíos que fueron a tomar preso a Jesús. Ya Pilato había puesto a disposición, por lo tanto, este grupo de soldados. De ahí se saca del texto. Lo que quiere decir que cuando Pilato le dice a los fariseos ese Viernes Santo, o al otro día, perdón, ya Sábado Santo, bueno, pues vayan ustedes, tienen la guardia. Lo más seguro era el mismo grupo que fue a tomar preso a Jesús, soldados romanos y soldados judíos. Pero ¿por qué la importancia de los soldados romanos? Lo vamos a ver en un detalle. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro. Es decir, ¿cómo aseguran el sepulcro? Dice, poniendo la guardia. Es decir, poniendo allí de físico delante de la tumba un grupo de soldados. No podían ser judíos porque era sábado. Y los sábados los judíos no mueven nada. Tenían hasta los pasos contados que podían dar el sábado. Todavía hoy, si usted va a Israel, a mí me tocó en mi primera peregrinación, cuando fui a Tierra Santa, me recuerdo que llegamos un sábado en la primera peregrinación, era un sábado al hotel donde nos íbamos a quedar, a hospedar en Jerusalén, y los ascensores, uno apretaba los botones y ya estaban programados para parar en todos los pisos. Si a mí me tocaba el piso 16, yo tenía que esperar a que parara en todos los pisos porque estaba programado, porque un judío no puede ni tan siquiera apretar el botón de un ascensor. Por eso es que sabemos que los que se quedaron allí no eran soldados judíos, porque como judíos no podían moverse. No podían.
Entonces, ¿quiénes se quedaron? Los romanos, que las leyes judías no le aplican a ellos. Recuerdo en la segunda peregrinación, que fue con los sacerdotes de la diócesis a Jerusalén, también el día de nosotros regresar para acá, para Puerto Rico, cuando llegamos al aeropuerto, ya era el sábado, pero ¿qué pasó? Que el avión se dañó. ¿Se podía haber arreglado? Sí, nos lo dijeron, pero como era sábado, no había mecánico judío que se metiera en aquel avión. Tuvieron que cancelar el vuelo y acomodarnos a todos los que íbamos, todos los sacerdotes, desde el obispo hasta... Y yo me tuve que acoger todos los pasaportes porque tuvieron que repartirnos por cuanto vuelo había para poder hacer. Unos vinieron por España, otros vinieron por Nueva York, otros vinieron por Miami. Parecíamos los Reyes Magos, cada uno por un camino distinto. ¿Por qué? Porque era sábado y se había dañado el avión, y los mecánicos judíos no trabajan el sábado. Eso es en el tiempo de ahora, imagínense en aquel tiempo. Por lo tanto, por eso es que sabemos que los soldados que se quedaron allí fueron romanos. Y segundo, ¿qué hicieron? Dice, sellaron la piedra. La piedra que se había puesto a la entrada, que rodaron esa piedra para que nadie sacara el cuerpo y después la volviera a poner, sellaron. ¿Qué es el sello? Les pongo un ejemplo. Si usted recibe una carta sellada, lacrada, es que le ponen una pasta caliente a la que se le pone un sello, sea del correo, sea que usted lo tenga, y eso se llama lacrar. Se lacra, ¿verdad? Se sella. Si alguien abre esa carta, que no sea usted, ese sello se rompe. Y aunque por lo menos evidencia que alguien trató de abrir esa carta, o que abrió esa carta, pues igual, cuando dice que sellaron la piedra, es que pusieron los sellos de tal manera que si alguien hubiera tratado de abrir la tumba, se rompen los sellos y ahí se quedaba en evidencia que alguien entró y profanó la tumba llevándose el cuerpo de Jesús. Detalles muy importantes. Entonces, vámonos ahora al texto de Hechos. ¿Qué hizo Jesús resucitado después de esos días que está ahí? ¿Qué hizo Jesús resucitado? Dice Hechos 1:3: a estos mismos, refiriéndose a los apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Entonces fíjense, ahí tenemos ya un dato. Jesús resucita, como vamos a ver, la madrugada del domingo. ¿Y qué hizo Jesús? San Lucas nos lo va a decir. Dice, se les presentó a los apóstoles dándole muchas pruebas de que vivía. Y ya veremos cuando estudiemos los textos qué pruebas les dio. Una de ellas, les enseñó las manos, los pies, el costado, come con ellos, no es un fantasma, les muestra que está vivo, le pide que lo toquen, a Tomás le dice que meta el dedo
que meta la mano en el costado, que meta el dedo en las llagas. Come con ellos cuando Jesús se da cuenta de que como que no le creen. Camina como hizo con los discípulos de Emaús, habla con ellos. Jesús se les presenta dándoles pruebas de que vivía. Segundo, ¿cuánto duró esto? Dice 40 días. Y aquí tenemos que ver que esos 40 días no lo tenemos que entender como un tiempo como nosotros lo contaríamos. Fueron 40 días, pero no en un sentido cronológico, sino en un sentido teológico. 40 días estuvo Jesús en el desierto, ayunando. 40 años estuvo el pueblo de Israel. Y ahora Jesús está 40 días ¿para qué? Para que los apóstoles, que luego iban a continuar su obra, iban a ser los testigos de la resurrección, tuvieran la certeza de que ellos no se imaginaron las cosas que ahora predican, sino que ellos pueden decir, como dice el Evangelio, y lo vamos después a ver, que Él comió con ellos, que Él, que se le apareció, estuvo con ellos. Entonces estuvo Jesús 40 días. Y dice también, hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Fíjense que Jesús va a retomar algo que ya hacía antes. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de San Marcos, vámonos al capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, versículo 32, dice, iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Por lo tanto, fíjense, Jesús va a subir a Jerusalén, pero ellos notan que Jesús, contrario a otras veces, no está, sino que se va adelante, camina adelante, como que tiene prisa. Y ellos como que eso, como que le llama la atención a los apóstoles. Y cuando Jesús se da cuenta de que hay miedo, de que ellos tienen alguna aprehensión, alguna sospecha de que algo malo va a ocurrir, dice que llama a los 12, los toma y comenzó a instruirles de lo que va a suceder. Si nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, fíjense que Jesús va a hacer lo mismo. En el capítulo 24, cuando el relato de los discípulos de Emaús, versículo 25 nos va a decir, a los discípulos de Emaús, a los dos que iban allá, que Él les pregunta qué les pasa, y dice, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta, un grande profeta en obras y palabras, pero ya ves, hace 3 días, algunas mujeres dice que lo vieron, y también en los apóstoles, pero se murió, se había muerto. Y entonces cuando Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó
lo que había sobre él en todas las Escrituras. Y esto fue lo que hizo Jesús durante 40 días. Aquellos hombres que estaban ahora, si el trauma del Viernes Santo fue algo que no lo... Miren, más trauma fue encontrarse que Jesús estaba vivo. Porque esas categorías no entraban aquí. Acuérdense en que los apóstoles nunca entendieron nada. Ellos estaban en su peleita de espadas de palo. Ellos estaban que quién era el primero, que quién era el más importante, que quién es el que mandaba, que quién se iba a sentar a la derecha, a la izquierda de él. Esos eran los asuntos. Jesús les hablaba de la pasión y ellos se lo pasaban por aquí y les salía por acá. Y ahora Jesús tiene que durante esos 40 días retomar todo lo que Él les había enseñado y hacerle entender cómo todo eso ya era cumplimiento de lo que estaba escrito en la Sagrada Escritura, en todo el Antiguo Testamento. Por eso es que si ustedes después, que lo vamos a estudiar, cuando veamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta como un San Pedro, que era más cerrado que un tubo de radio, como aquellos hombres, el día de Pentecostés, empiezan a hablar de que porque se cumplió la Escritura. En el Salmo 2 dice, y en el Salmo 15 dice, y en el Salmo 117 dice, ¿y de dónde sacaron aquellos hombres que hasta ahora no sabían ni dónde tenían la nariz? Tantas cosas. Porque acuérdense, en esos 40 días el Señor fue escrutando con ellos las Escrituras, fue revelándole los misterios del reino, ahora a la luz del misterio pascual. Pues bien, hermanos, lo dejamos ahí por hoy. Quiero recordarles que se metan, denle like, compartan. Es el vocabulario de hoy. Si ustedes no me dan like y se suscriben al canal, pues miren, YouTube nos baja esto y nos lo tumba. Acuérdense que tenemos que convertirnos en youtuber, pero youtuber de Cristo. Así que vamos a terminar nuestra reflexión de hoy con esta oración que escribe el Padre Kentenich. Y nos dirigimos a nuestra Madre y Reina, a quien hace Él esta súplica. Manifiesta tu poder en la negra noche de tormenta. Conozca el mundo tu acción y te contemple admirado. Que seamos fuego del fuego de Cristo, que llameante esparce centellas luminosas, hasta que el mundo como un mar en llamas se encienda para gloria de la Santísima Trinidad. El Señor esté con ustedes y les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.